Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, planes del medio juego en ajedrez y hoy vamos a ver el ejemplo número 3. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, esto es una partida del entrenador Grivas, el gran maestro griego, que va de blancas y la idea es de nuevo, como vimos en los otros videos, que evalúes la posición y que pienses unos 5 minutos qué jugarías en esta posición si fueras el blanco. Yo te voy a dar algunas ideas, te voy a dar 3 planes en esencia y en base a esos planes también te voy a pedir que decidas cuál sería el mejor de cada uno de ellos, mejor dicho, perdón, el mejor de los tres. Por ejemplo, acá para determinar los planes hay que empezar a evaluar un poco la posición. Las blancas pudieron crear debilidades en el flanco de rey, tienen un juego activo, las piezas están mucho mejor ubicadas que las del negro, las piezas del negro están de forma coordinadas, ni activas, ni defendiendo. Tienen muchas debilidades como el peón de G5, F5 y D6. Se podría buscar llegar al final para aprovechar esas debilidades, pero estamos en el medio juego donde lo importante es la iniciativa y la seguridad del rey. Y, por ejemplo, un plan podría ser el plan A, jugar torre de 2, es decir, buscar doblar las torres en la columna E para poder penetrar en la posición del rey, teniendo en cuenta las debilidades de G5, F5, E6 y E7. Ese sería el plan A. El plan B sería jugar dama de 2, atacando la debilidad de G5 para abrir líneas en el flanco del rey, justamente para atacar al rey, a lo cual podría seguir F4, obviamente que G4 permite caballo H4 y luego caballo G6. Además mantiene la diagonal abierta al alfil, no es una buena jugada. Si F4 puede seguir alfil H2 amenazando G3 abriendo y donde quedan en evidencia todas las debilidades, puede seguir caballo F5 para evitar eso y ahora torre E6. Una vez que se movió el caballo penetra la torre con amenazas como por ejemplo torre F1, dama E2, luego retirar el caballo y entrar con la dama en H5, también jugar por ejemplo G3, es decir, con múltiples amenazas. H4 es otra opción. Ese sería el plan B. Y el plan C sería jugar H4 con la idea de abrir la columna H donde se encuentra el rey negro, a lo que podría seguir, por ejemplo, G por H4, permitiría alfil por H4. Si G4 permite G5, amenazando caballo D6 y penetrando luego con la torre. Obviamente que es malísima F4 por caballo por G5, amenazando mate en H7. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 posibilidades, doblar torres en la columna E, jugar dama D2, jugar H4, existiría un cuarto plan que no tiene mucho sentido, es sacrificar la torre en E6, para, si captura obviamente el caballo, tener un peón pasado, que quede retrasado el peón de D6 en una columna semiabierta para el blanco. No tiene mucho sentido hacer una jugada tan agresiva y sacrificando material, porque con jugadas simples el blanco conserva una clara ventaja. Entonces ese plan lo descartamos. Teniendo en cuenta estos 3 planes, el plan A, B y C, ¿cuál elegirías? Bueno, el plan más fuerte desde el punto de vista de la práctica, que es lo que siempre yo hago hincapié en la práctica, capaz que uno pone el motor en esta posición y sugiere otra jugada, pero el factor más importante es la seguridad del rey. Entonces con H4 lo más probable es que se abra la columna H, como pasó en la partida que se jugó G por H4, como vimos G4 permite caballo G5. Antes de entrar en detalles con H4, ¿qué los otros planes no son los mejores? Por ejemplo, torre D2 permite dama F6, defendiendo en D6 en G5 y permite torre a E8, así que el negro puede disputar la columna E, se va diluyendo un poco la ventaja, no está sacando ninguna ventaja concreta el blanco. Si jugara, como dijimos,
dama de 2, preserva la ventaja, pero es menos activa. Acá se activó un poco el caballo, se va a poder disputar con torre F6, por ejemplo, la torre que está en E6 o torre E8, queda el alfil bloqueado. Claramente H4 da muchas más posibilidades. Sí, por ejemplo, caballo H5, creo que es la mejor respuesta del negro. Podría seguir alfil F2, E4, caballo G5, G3, alfil E3, dama F6, alfil F4, donde claramente el blanco tiene una gran ventaja, pero probablemente resistía un poco más que lo que se jugó en la partida. La partida se jugó G por H4, a lo cual siguió alfil por H4, sí. Caballo por H4 sigue dama G5 y se activan las piezas del negro. Alfil por H4, dama D7, alfil G5, permitiendo despejar la columna H para, por ejemplo, que la dama haga dama F2 y dama H4 con amenazas de mate o amenazas decisivas, ¿no? Tienen que entregar las piezas el negro. Torre a E8, dama F2, dama F7, buscando evitar dama H4 para bloquear con dama H5, pero con alfil F4, ahora que la dama se corrió y dejó de defender de D6, se ataca el peón de D6 y se amenaza caballo G5. Si dama F6, seguiría dama G3, atacando con dos piezas en D6 y amenazando dama H3 con amenazas decisivas. En la partida se jugó torre D8, caballo G5, atacando la dama. El negro jugó dama G6, si hubiese jugado dama H5, ahora entra la torre por la tercera fila. Acá vemos la importancia de haber abierto la columna H donde está el rey. El rey no tiene jugadas, vías de salida, tiene que entregar piezas, así que tanto con la dama como con la torre pueden aprovechar la columna H, que es mucho más factible para las blancas que tienen ventaja de espacio en el flanco de rey. Entonces jugaron dama G6 y acá con la simplificadora dama H4 jaque, siguió dama H5, dama por, caballo por y las blancas ganaron calidad. En la partida siguió torre A8, caballo por F4, torre por F4, torre F8, torre E6, obviamente hay que atacar. Torre F6, torre por, caballo por, torre F5, acá está claramente ganado, pero siguió la partida rey G7, torre F3, caballo E4, torre E3, caballo D2, torre E7, rey F6, torre por B7, caballo, perdón, pensé que el negro jugaba caballo por C4, siguió torre A5, ya que el peón de C4 no se puede defender, torre B8 con la idea de, obviamente, torre E8 y torre E6, caballo por C4, torre E8 además corta al rey para atacar fácilmente los peones, rey F5, torre E6, A4, obviamente no se puede capturar el peón porque está defendido, hay que activar el rey F2, A3, rey E2, caballo B6, torre por, caballo A3, rey D2, hay que defender, evitar el contrajuego, no tiene sentido torre C6 porque se están cambiando los peones, de C3, el de A2, por más que capturemos el de C5, hay que jugar con sentido. Rey C3, rey E5, torre A6, caballo B2, D6, caballo C4. Acá esta es una jugada, lo que hay que hacer en el final. El blanco entrega el peón con la idea de cambiar la torre por el caballo y acá abandonar el negro, obviamente acá está perdido y esto lo que hay que hacer es, en el final siempre hay que, si vemos que las continuaciones son ganadoras, simplificar. Evitamos el contrajuego, evitamos el cálculo de más. Acá es simple, el rey no puede tener este peón y al quedarse defendiendo este peón, el blanco se come estos peones, captura esos peones y queda claramente ganado. Entonces en esta posición el negro abandonó. Bueno, resumiendo en esta posición, acá es difícil elegir el mejor plan porque todos los planes otorgan ventaja al blanco. El blanco tiene una clara ventaja, pero hay que detectar el principal factor de la posición, que acá es la debilidad del rey. El blanco tiene ventaja de espacio, entonces
las blancas pueden maniobrar mucho mejor por el flanco de rey y abrir la columna H fue el mejor plan y en la práctica el blanco se impuso muy fácil. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo y que actives la campanita para recibir una notificación luego de cada video que suba. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.